Y corresponde el turno a nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. La semana está llena de noticias. Una de ellas es la semanal del presidente, que creo que está en curso en este momento, pero que se esperaba que el presidente ahí delineara lo que es la reforma constitucional que piensa presentar al Congreso, pero parece que lo pospuso, porque todavía se está discutiendo el Código Penal, que hoy precisamente se celebraron vistas públicas donde participaron varios sectores haciendo sugerencias sobre el articulado del Código Penal, y se espera que mañana la comisión que estudia este proyecto presente su informe y quizás el miércoles ya esté aprobado. Parece que se está esperando que se apruebe primero el Código Penal para luego abrir la discusión sobre la reforma constitucional, que es la primera reforma que ha dicho que el presidente va a presentar, según él ha dicho, y luego vendrán las otras reformas, la reforma del código tributario, y reforma del agua, reforma del código de trabajo, y otras que el presidente pretende presentar al país. Pero la gran noticia es, y uno no puede sustraerse de eso, de hablar un poco de eso, es el atentado contra Trump en los Estados Unidos. Fíjense que después que se produjo el atentado, habló el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y dijo que actos de violencia como ese no tienen espacio en los Estados Unidos. Y Trump habló mediante un tuit también, diciendo que más o menos una declaración en ese mismo corte, que la sociedad norteamericana debe unirse para evitar acciones de este tipo. Pero ninguno de ellos, ni ninguna persona de influencia en los Estados Unidos ha abordado el tema de las armas en esa nación. El tema de las armas. En los Estados Unidos, de acuerdo a los estudios que se han hecho, de cada 100 habitantes hay 120 que tienen armas de fuego. Y a veces de alto calibre. Eso quiere decir que todos los norteamericanos están armados, más 20. Hay un porcentaje, unos que tienen más de una arma. 120 de cada 100 habitantes. Esa es la tasa más alta del mundo en cuanto a armamento. Y eso es muy difícil de combatir en los Estados Unidos. No solamente por los intereses que se han formado alrededor de esto y el lobismo que existe con la llamada Asociación del Rifle, sino también por un asunto cultural de formación de esa nación. Fíjense ustedes, quien introduce la segunda enmienda constitucional, porque es un tema constitucional en los Estados Unidos, no es simplemente una ley, es la Constitución. La segunda enmienda que se introdujo en el 1791, quien la estableció no fue nada más y nada menos que Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos y considerado uno de los padres de la fundación de esa nación. Thomas Jefferson, que decía Jefferson que todo norteamericano tiene el derecho de tener un arma para defenderse. Y usted sabe por qué él decía esto. Porque los Estados Unidos, usted sabe que se forma por con la llegada del Mayflower, aquel buque que vino con habitantes de Europa que venían huyéndole por sus creencias religiosas del luteranismo, huyéndole a la persecución. Llegan en el Mayflower, ahí en lo que hoy se llama Nueva Inglaterra, o el estado de Massachusetts, y a partir de ahí se comienza a fundar esa nación. Pero cuando ellos llegaron, los europeos, había habitantes en los Estados Unidos, en lo que hoy los Estados Unidos, estaban los indígenas. Y entonces, para resguardarse de los indígenas, se trató de establecer como una norma que cada ciudadano norteamericano tuviese en su casa un arma de fuego. Y luego entonces, después de la revolución de los Estados Unidos, a partir de 1776, o antes, un poco antes de eso, para defenderse también del Imperio Británico, que fue contra el que se independizó esa nación, entonces se justificó en el primer Congreso Continental, es decir, la primera reunión que se dio precisamente en el estado de Filadelfia, donde se acaba de producir el atentado en el estado de Pensilvania, donde se acaba de producir el atentado contra Trump.
Ahí fue que se dio la primera asamblea para hacer la Constitución de los Estados Unidos. Y se estableció esa norma de que todo norteamericano tiene derecho a defenderse con un arma, primero de los indígenas, para cuidar sus propiedades, y posteriormente también de la soldadesca británica contra la que ellos se independizaron. Y a partir de ahí, señores, tener un rifle o un arma de fuego, un arma de alto calibre, porque no hay distinción, el norteamericano puede ir a una tienda y comprar el arma que quiera, o la cantidad de armas que ellos quieran. El atentado que hizo este joven de 20 años, de apenas 20 años, era con un AR-15, que es una de las armas más mortíferas que se considera que dispara con mayor velocidad una bala. Y puede ir a comprar cualquier arma. Incluso los habitantes de la frontera en los Estados Unidos, muchas veces para defenderse de los llamados inmigrantes que van a todas horas por esos caminos, se apuestan en sus casas y desde una ventana disparan y matan y no tienen ningún tipo de responsabilidad. Porque existe la norma de que usted puede usar un arma de fuego y la puede utilizar en caso de que alguien quiera introducirse en su propiedad. Si alguien osa pasar la cerca de su vivienda o de su finca, usted tiene derecho a disparar sin ningún tipo de responsabilidad. Es una nación sui generis en ese aspecto. Es la única nación del mundo donde se dan estas situaciones, el país más armado del mundo. Y no solamente en lo que se refiere a atentados contra otras personas, contra presidentes o contra candidatos, sino también atentados contra la propia vida de las personas. Estados Unidos tiene la tasa de homicidio con armas de fuego más alta del mundo, y también tiene la más alta tasa también de tiroteos masivos. Por eso ustedes ven todos esos casos que se dan de personas que compran un arma y disparan contra multitudes. Eso se da con mucha frecuencia. En los Estados Unidos se han producido en los últimos años, del año 1998 hasta el 2020, se han producido más de 100 atentados masivos contra multitudes de personas así que compran armas de fuego. Entonces, esa parte se ha analizado poco ahora con el atentado de Trump. ¿Por qué? Porque no es un caso que viene ocasionado por la violencia de los discursos y que Trump es esto y que Biden ha dicho que tiene que defenderse de Trump, como alegan algunos republicanos. No. Más de 13 atentados se han producido en los Estados Unidos en los últimos años contra presidentes y contra candidatos. Fíjense ustedes, el primero fue contra Abraham Lincoln, que fue asesinado. Abraham Lincoln, uno de los luchadores de los Estados Unidos contra el maltrato a los negros, y fue vilmente asesinado. James Garfield fue el segundo en 1881. 6 meses después de haber tomado la presidencia de los Estados Unidos, fue vilmente asesinado. El tercero fue William McKinley en el 1901, y el cuarto fue John F. Kennedy, que ustedes saben, el atentado en Dallas en el 1963. Después de los 13 atentados más contra candidatos y contra presidentes, algunos han salido ilesos. Solamente esos 4 han sido asesinados. De manera que esto es un asunto frecuente en los Estados Unidos y que no está motivado en una coyuntura actual que se está produciendo con motivo de las elecciones del próximo noviembre entre Biden y Trump, sino que es algo que viene con los Estados Unidos fundamentalmente basado en esa cláusula constitucional que establece que todo norteamericano tiene derecho a tener un arma en su casa para defenderse de quien sea, y es una cláusula que nadie ha podido quitar en los Estados Unidos, porque los intereses que se han creado a su alrededor son más fuertes que la voluntad de esa nación de combatir los atentados y los asesinatos, incluso hasta los suicidios con arma de fuego. Francis.